esencial, ¿sí? A lo mejor nunca habían escuchado esas enfermedades. Obviamente, cuando hay un exceso de leucocitos se llama leucemia, pero en este caso, leucemia crónica. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor, gracias. bien. Entonces, les vuelvo a poner esta diapositiva para recordarles las diferencias entre las leucemias agudas y las leucemias crónicas. Bueno, en este caso de la leucemia crónica, la transformación maligna sucede, como ya les dije, en estadios tardíos o avanzados de la maduración. O sea que vamos a ver muchas células maduras, pero en exceso, y que tienen o conservan cierta capacidad de diferenciación. Pero, eh, este, pero no sería nada raro encontrar algunas células indiferenciadas. Esto es normal. O sea que también en la leucemia de este tipo podríamos encontrar en algún momento alguna fase de blastos, pero sobre todo en etapas terminales. O sea, llega un momento que la médula ósea, vamos a decirlo así, se cansa y de tanto exceso de producción, simple y sencillamente deja de producir y entonces lo único que produce es células inmaduras. Esto es una característica de la leucemia crónica. Suelen tener un curso lento, obviamente todos se van a la cronicidad y pueden cursar, como ya les dije, una fase de agudización. Suelen tener una mejor sobrevida a largo plazo. Eso sí, a diferencia de la leucemia aguda, el cuadro clínico es totalmente diferente. De hecho, es probable que en algunos casos yo los diagnostico de manera este, se me va el nombre, de manera eh, generalmente cuando con una persona se hacen los estudios para ver cómo está y entonces detecto la presencia de muchas plaquetas o muchos glóbulos rojos o muchos leucocitos y el paciente estaba asintomático. Puede ser una manera de diagnosticar a este tipo de enfermedades y suelen ser menos invasivas. De este tipo de situación, todas presentan una proliferación incrementada y maduración de las tres líneas en la médula ósea y en la sangre periférica, lo que se llama amielosis. Aunque generalmente hay predominio de una línea en específico. En el caso de la leucemia crónica que vamos a ver, la línea que predomina son los leucocitos. Eso, pero como ven ustedes están viendo acá, puede ser que también el paciente tenga muchas plaquetas o que tenga muchos glóbulos rojos o que tengan los tres altos o incluso una baja y dos altos. Eso puede variar, ¿sí? Eso puede variar. Doctor, una pregunta. No sé si estoy Cualquier bien, pregunta que pero quieran hacer, por favor. no sé si ¿Sí? es que me confundí un poco. Es que en la clase anterior igual mencionó en las leucemias agudas, igual hay un aumento de lo que son los leucocitos, pero son blastos, ¿no? O sea, un poquito más inmaduros. No, Aquí, espérame. No es un poquito más. Son inmaduros. son Esa inmaduras. es la Ok. diferencia, ¿ok? O sea, Y en este caso, entonces, usted igual menciona que igual aquí, en este caso, en de las leucemias crónicas, igual hay un aumento en los leucocitos, pero aquí más maduros, ¿no? aquí generalmente sí obviamente va a haber un incremento en la cantidad de los leucocitos en la sangre, pero la mayoría de ellos, si no es que todos, van a ser células maduras. O sea, por ejemplo, un montón de neutrófilos, un montón de basófilos, un montón de eosinófilos. O sea, son células que ya maduraron o están a punto de madurar. Esa es la diferencia. En el cambio, en el otro, un porcentaje de los casos puede tener leucocitosis, pero en las agudas generalmente son provocadas por células, o sea, el exceso por células inmaduras. Esa es la diferencia. Obviamente que no solamente son estas las diferencias, hay diferencias clínicas, ¿sí? Que te van a hacer pensar que el paciente tiene una leucemia aguda o tiene una leucemia crónica. Si el paciente te dice que hace 2 semanas se sentía normal, pero desde 2 semanas para acá
se tiene fiebre o sea, el paciente está mal, entonces tú sabes que eso que tiene allá en la sangre probablemente sea agudo. Pero si el paciente te dice, oye, doctor, es que yo me hice unos análisis nada más porque me lo pidieron en mi trabajo y salió esto y yo me siento muy bien, entonces probablemente no son blastos lo que está en exceso en la sangre. Entonces, te tienes que apoyar con tu clínica para que puedas identificar o te ayuda, va. Pero es correcto lo que dijiste, ¿no? O sea, en ambos casos pueden haber glóbulos en exceso, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Solo era para confirmar igual porque tenía duda. Ok. Bueno, aquí tenemos algunas de estas enfermedades mieloproliferativas. Este, bueno, aquí la que vamos a ver es la leucemia crónica, la leucemia mieloide, pero no es la única, es la representante del grupo. Pero también tenemos a la policitemia vera, tenemos a la trombocitosis esencial y a otras que no son clasificables, otras como la mielofibrosis, que son muy poco comunes. Pero vamos, vemos la representante del grupo de estas enfermedades mieloproliferativas, que es la LMC. Bueno, la leucemia mieloide crónica se define como una leucemia maligna de las células hematopoyéticas, finalmente, también lo es. Y vean esto desde el punto de vista epidemiológico, vemos que por frecuencia la leucemia linfoide aguda es más frecuente que la leucemia mieloide aguda. Eso ya lo hemos visto ayer. Sobre todo en niños, es mucho más común la leucemia de tipo linfoide. Esta es más común en gente de más edad. Pero comparado la leucemia mieloide crónica con la leucemia linfoide crónica, aquí tenemos la primera diferencia, ¿ok? Entre ambas. Es mucho más frecuente una leucemia mieloide crónica que una leucemia linfoide crónica de 5-1. O sea, por cada 5 casos de LMC, vemos solamente un caso de LLC, que es leucemia linfoide crónica. O sea, es mucho más. O sea, nosotros debemos de tener más pacientes con leucemia mieloide crónica que con LLC, y efectivamente. Y la frecuencia es un poquito más en el sexo masculino sobre el sexo femenino. Obviamente a mayor edad es más la frecuencia de estas enfermedades crónicas, probablemente pues porque con la edad pueden aflorar algunas alteraciones citogenéticas de la médula ósea, algunas cuestiones por la vejez de la médula, ¿no? Esa es otra diferencia comparada con las leucemias agudas, pero más que nada con la linfoblástica, ¿no? La leucemia crónica generalmente es muy rara verla en niños, muy, muy raro ver una leucemia crónica en niños. Pero fíjense también, y aquí en negro está, y subrayado, algo muy importante y característico de la LMC es la presencia de una alteración cromosómica, que es la translocación del cromosoma 9 entre el cromosoma 9 y el 22. Esta translocación identificada en los 80s, más o menos, por Drucker en Filadelfia, fue como que un parteaguas en toda la oncología mundial. Fue la primera vez que encontraron una alteración específica que iba a generar la enfermedad del paciente. Muchas veces, pues, bueno, ustedes ya lo vieron, el síndrome de Down. El síndrome de Down es la trisomía 21, o sea, no recuerdo, pero creo que sí. Este, pues es muy conocido esta alteración, así como también el síndrome de Turner, el síndrome de Klinefelter, que son muy conocidas estas alteraciones cromosómicas que generaban un estado físico, o sea, generaban un fenotipo característico, ¿no? El genotipo caracterizaba un fenotipo
en especial, ¿no? Pero en los 80s encontraron esta traslocación en pacientes con leucemia crónica y que a fuerza lo tendrían que tener para que se generara la enfermedad. ¿Qué generaba esta traslocación? Un gen de fusión que se llama BCR-ABL. BCR-ABL. Y este gen generaba la leucemia mieloide crónica. Este cromosoma nuevo que se generó se llamó cromosoma Filadelfia por el lugar donde fue encontrado, donde los investigadores lo encontraron, y tiene mucha importancia en oncología porque fue la primera enfermedad desde el punto de vista del cáncer que se encontró una causa específica, una traslocación que generaba un gen de fusión y ese gen provocaba la enfermedad. Y se enfocaron en buscar un tratamiento para bloquear la formación de esta alteración cromosómica. Que muchas veces no se nace o sea, no se nace con este problema, sino que en el transcurso por causas no definidas se presentaba esta alteración. Aquí está un poquito esquematizado como el intercambio de material entre perdón. Vemos cómo hay un intercambio de material entre el cromosoma 22 y el cromosoma 9, ¿sí? El cromosoma 22 tiene un gen que se llama BCR y el cromosoma 9 un gen que se llama ABL. Entonces había un intercambio entre el gen ABL aquí y el gen BCR y iba a generar, vean, un gen de fusión con la combinación de ambos. El BCR-ABL es el llamado cromosoma Filadelfia. Y este cromosoma Filadelfia, al tenerlo, ¿qué iba a provocar en la célula? ¿Sí? Esto que está aquí, una mayor adhesión celular, una supervivencia celular prolongada y una proliferación celular descontrolada. O sea, este gen de fusión provocaba más o menos que la célula se vuelva inmortal, ¿no? Y que se produciera la célula también de manera automática, constante, sin que nada la detuviera, ¿sí? Entonces se volvía prácticamente inmortal. Entonces, lo que hicieron los especialistas fueron, al poder detectar este problema, fue algo que producía, que evitara, ¿sí? Alguna proteína que evitara que se estuviera dando todo este proceso constante. Y encontraron, más adelante lo vamos a hablar, un medicamento que pudiera evitar toda esta situación. Bien. La leucemia mieloide crónica, no voy a hablar mucho de esta diapositiva, solo les puedo decir de manera importante que tiene 3 fases. La gran mayoría de los pacientes se diagnostican aquí arriba en esta fase crónica, en donde el paciente realmente muchas veces lo único que tiene es la gran cantidad de leucocitos en la sangre y alguno que otro dato clínico, pero muy inespecífico. Aquí es la mejor manera de poder diagnosticar a la enfermedad, porque no ha llegado a una fase blástica, que cuando encontramos una fase blástica prácticamente se parece más a una leucemia aguda que a una leucemia crónica. Y vean, hasta el 50% de los pacientes que se encuentran asintomáticos al momento del diagnóstico. La mayoría de los pacientes están prácticamente sin síntomas.
Y estos, la mayoría se encuentran en la fase crónica. Tienen síntomas, el paciente lo que va a tener de manera característica es cansancio. No, es muy inespecífico, pero hay algo muy característico de esta enfermedad y es la presencia de un vaso gigante. Esplenomegalia, creo que más del 75, si no es que más del 85% de los pacientes van a tener un vaso grande al momento del diagnóstico. Vean el hígado, muy raro que se encuentre crecido. Lo que se encuentra crecido es el vaso. Y esto es lo que le va a dar problemas al paciente. ¿Qué problemas le puede dar clínicos? Le puede dar al paciente una esplenomegalia. ¿Quién me puede explicar más o menos qué problemas clínicos se pueden generar por un vaso grande? Un factor de riesgo para que haya un metástasis de un cáncer. ¿Para qué? ¿Factor de riesgo para qué? Un factor de riesgo para que pueda evolucionar a un, no sé, que haga metástasis de un cáncer. Podría hacer que haya una disminución de la hematopoiesis. Bueno, eh, Como síntoma podría ser el dolor y sensación como, o sea, tener una sensación extraña en el estómago, ¿no? También ok. podrían presentarse hemorragias. A ver, a ver, También infecciones frecuentes y fatiga. a ver, a ver. Aquí ya dijeron algo bastante interesante. Acuérdense, ¿qué síntomas es lo que estoy buscando? El signo es la esplenomegalia. Quiere decir que el paciente va a tener un vaso grande. Casi todos los pacientes lo van a tener. Y fíjense que la mayoría de ellos van a ser vasos bastante palpables. Probablemente ustedes ninguno haya palpado un vaso, porque normalmente no se palpa el vaso. Cuando nosotros palpamos el vaso, básicamente, y el paciente tiene algún grado de esplenomegalia. Pero si tomamos en cuenta esto que acabo de decir, en casi todas las exploraciones que hagamos, no vamos a tocar el vaso, porque generalmente no van a estar afectados en la mayoría de las enfermedades, no sé, que nos toque ver diabetes, o sea, no va a estar el vaso grande, ¿no? Pero en pacientes que tienen esta enfermedad, el vaso puede llegar incluso hasta la fosa ilíaca izquierda. Imagínense el vaso crecer y que sea prácticamente visible con solo el paciente estar en cierta posición, incluso puede ser hasta visible, pero los vasos pueden llegar hasta la región pélvica, de tan grandes que están. Estamos hablando de 25, 30 centímetros por debajo del reborde costal. Y muchas veces esos vasos están grandes y el crecimiento ha sido de manera lenta. El paciente no tiene grandes problemas. El paciente se adapta, el cuerpo del paciente se adapta a ese vaso, pero obviamente que no todos los pacientes son iguales y seguramente el paciente va a empezar a tener algún tipo de problema que lo achaca a otra cosa. Y pues no le toma mucha importancia. Pero la doctora, alguien dijo por allá, uno, puede dar dolor. De hecho, es una manera, un dolor en la región, en la región del abdomen. Este, puede, no recuerdo la otra cosa que comentaste, doctora, pero el dolor es una característica. ¿Y cuál es el tipo de dolor que puede ocasionar esto? Pues básicamente cuando el paciente come y el estómago se empieza a llenar, toca al vaso que está crecido y lo que duele ahí acuérdense que lo que duele en los órganos, lo que son los órganos sólidos, es la membrana que los recubre. Entonces el estómago toca a la membrana del vaso y eso genera un dolor. Y entonces el paciente deja de comer.
porque siente dolor. Y al ir creciendo el vaso, pues como ahí por ahí en esa zona del mesogastrio está muy pegado al estómago, simple y sencillamente el paciente deja de comer. Con el tiempo el paciente empieza a perder peso porque no come y come igual o empieza a comer 5 o 6 veces al día porque se llena rápido. Cuando el paciente empieza a comer, siente que tiene dolor, deja de comer y lo refiere como que ya se llenó. Y entonces a las pocas horas vuelve a tener hambre, vuelve a comer, vuelve a pasar lo mismo. Entonces todos estos son síntomas derivados porque el vaso está grande y el estómago, el espacio que ocupa cada vez es más pequeño. Ese dolor es el famoso dolor que algunos de ustedes lo han sentido cuando has salido a correr o corrió de manera intempestiva y había tomado agua o había comido algo y entonces el estómago en que está uno trotando o corriendo toca a la membrana del diafragma y entonces hay dolor. Es el famoso dolor de caballo, ¿sí? Ese es el dolor que sienten los pacientes si dejan de comer. Entonces es característico de esta enfermedad, ¿sí? El vaso gigante. De manera fortuita, esa era la palabra que no encontraba hace rato, al realizar una biometría hemática, nosotros encontramos una gran leucocitosis con desviación a la izquierda de causa no explicada. O sea, el paciente generalmente tiene más de 30,000 leucos, pero usualmente el paciente tiene más de 100,000. Y yo he visto a pacientes con más de 1,000,000 de leucocitos en la sangre y casi no tiene problemas. Pero eso no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Entonces, aquí la característica es la gran leucocitosis del paciente y la desviación a la izquierda se refiere a que es todo lo que sea a la izquierda es la maduración del leucocito y todo lo que sea hacia la derecha es la inmadurez de los leucocitos. Entonces, la desviación a la izquierda es que en la biometría hemática veamos muchos leucocitos, muchos neutrófilos, muchos basófilos, muchos eosinófilos, muchos monocitos, muchos metamielocitos, muchos mielocitos, que esos normalmente no los vemos en la sangre periférica porque nosotros sabemos que en el proceso de la maduración de ese leucocito, eso se da en la médula ósea, no se da en la sangre periférica. Pero es tanto el desborde que hay de leucocitos que se salen de la médula ósea y están regados por toda la sangre. El paciente además puede tener anemia. Característicamente, el paciente con leucemia mieloide no tiene elevados los glóbulos rojos. Al contrario, por alguna razón propia de esta enfermedad, bloquean la maduración del glóbulo rojo, pero no de las plaquetas. Si vean, la mitad de los pacientes van a tener plaquetas altas también. Esa es otra característica. Pero para diagnosticar la enfermedad, además de todo esto que ya vimos, es necesario demostrar la presencia del cromosoma Filadelfia, que es la translocación 922, y el gen que forma, que es el gen BCR-ABL. Este es un resumen de lo que pasa cuando nosotros sospechamos que el paciente tiene una leucemia mieloide crónica, en fase crónica, como es la mayoría de los casos que se diagnostican. Lo que tenemos que hacer es evaluar con una exploración física al paciente y obviamente vamos a buscar de manera específica el vaso y qué tamaño tiene el vaso. Acuérdense que casi un poquito más de 80% de los pacientes van a tener esplenomegalia, pero no esplenomegalia apenas, esplenomegalias incluso gigantes. Obviamente que vamos a pedir las pruebas de sangre completas para ver cómo está
la función del riñón, la función del hígado. Obviamente que una biometría hemática completa, porque ahí vamos a ver la leucocitosis y la desviación a la izquierda del paciente. Le vamos a pedir una PCR en sangre periférica o en médula ósea para buscar en específico el gen. Nosotros podemos identificar de la sangre, o bueno, aquí también dice de la médula, el gen de fusión. Si encontramos el gen de fusión por medio de esta prueba, la PCR, quiere decir que va a tener la translocación. O sea, esto como que estamos yendo para atrás. Pero además va a ser necesario hacer un aspirado de médula ósea para hacer citogenética y buscar un cariotipo, la translocación específica. ¿Ok? O sea, es importante hacer todo este proceso diagnóstico. Finalmente, si encontramos que el paciente sí tiene el gen y sí tiene la translocación, pues corroboramos la presencia de la leucemia mieloide crónica y discutimos cuáles son las opciones terapéuticas del paciente. Aquí me pongo en el cursor y les puedo decir que cuando yo estudié la carrera de medicina, generalmente veíamos el módulo de medicina interna, y en el módulo de medicina interna por allá había un día nada más que veíamos algo de leucemias. Era leucemias agudas, de hecho. Era prácticamente lo único que veíamos de hemato. O sea, la mayoría de los temas de medicina interna que los veíamos así como en el año que están ustedes, en el semestre, era ver diabetes, era ver hipertensión, insuficiencia cardíaca, infarto, neumonías, infecciones, otro tipo de patologías. Y en la cuestión de la hematología, solo veíamos ocasionalmente lo que son las leucemias. No es como esos módulos que tenemos con ustedes que amplían sus conocimientos sobre la materia. En aquel tiempo fue todo lo que pude ver. Ya en la residencia de medicina interna tuvimos un módulo de hematología. Fíjense hasta la residencia, pero antes en el internado, ya por estar en un hospital y ver pacientes hematológicos, pues tuvimos que revisar el tema. Y aquí fue cuando revisé por primera vez en el libro de Ruiz Argüelles de hematología el tema de leucemia mieloide crónica. Eso que les digo tiene muchísimos años. En aquel tiempo en el libro, simple y sencillamente decía que la historia natural de esta enfermedad era de 2 a 3 años. ¿Qué quiere decir? Que desde que se diagnosticaba hasta que se moría el paciente, solían pasar entre 2 a 3 años. Y el tratamiento, pues, había quimioterapia, interferones y un rol bastante importante del trasplante de células madres hematopoyéticas. Esto que está acá no existía. En aquel tiempo ya se había descubierto el cromosoma Filadelfia y ya se había descubierto el gen que provocaba la enfermedad, pero seguramente estaban empezando apenas en las fases iniciales la opción de este tipo de medicamentos que se llama inhibidores de tirosina quinasa. Esta tirosina quinasa es una enzima que bloquea que la célula se continúe, que continúe su supervivencia. El quitar esta tirosina quinasa bloqueaba entonces a la supervivencia de la célula moría por apoptosis. Entonces encontramos estos medicamentos, imatinib, nilotinib, dasatinib, que marcaron prácticamente la evolución para siempre de esta enfermedad en la oncohematología, porque fue la primera
en donde se descubrió un tratamiento específico para tratar a la enfermedad y modificó la historia natural de la enfermedad. De tal manera que afortunadamente, hoy en día, la mayoría de los pacientes que se diagnostican con leucemia mieloide crónica van a vivir prácticamente lo mismo que una persona que no tiene la enfermedad. Entonces, eso es un gran logro de la medicina, ¿verdad? Ahora, evidentemente habrá pacientes que no toleran los medicamentos, habrá pacientes que tengan efectos, un poquito, algunos efectos adversos del tratamiento. O sea, la calidad de vida sí se puede modificar de alguna manera en cierto porcentaje de pacientes. Pero si tomamos en cuenta que hace 20 años la historia natural de la enfermedad era llegar hasta 3 años de que le iba bien y morir, y que actualmente no lo sea así, pues es un éxito de la medicina. Entonces, este fue el primer ejemplo de la hemato-oncología mundial, en donde la evolución del hombre logró modificar la historia natural de esta enfermedad. El tratamiento son los inhibidores de tirosina quinasa. Son estos, en general hay varios, no solamente hay estos. Hoy en día hay más, pero el primero que salió y que sigue utilizándose es el imatinib, ¿sí? Este medicamento hoy en día se sigue entregando en las instituciones de salud como tratamiento de primera línea. En Estados Unidos y en Europa generalmente utilizan de primera línea estos otros dos, el nilotinib y el dasatinib. En México también contamos con ellos. En algunos lugares se ha empezado ya el manejo de primera línea con estos. En otros se utiliza cuando el imatinib tiene algún problema, entonces cambiamos a nilotinib o a dasatinib. Existen otros como el ponatinib, el bosutinib, ¿sí? Que tienen sus indicaciones específicas. Pero este es el tratamiento actual para los pacientes con esta enfermedad. Como ven aquí están una lista de los inhibidores de tirosina quinasa. Dice acá, primera línea de tratamiento, el imatinib con su nombre comercial, Glivec, el dasatinib con su nombre comercial, Sprycel, y el nilotinib con su nombre comercial. Todos pueden darse como primera línea o como segunda línea en algunos lugares. Y tenemos otros dos, que es el bosutinib y el ponatinib. Estos son los 5 que tenemos ya en el mercado actualmente. Los costos son muy altos, ¿verdad? El dasatinib y el nilotinib más o menos están entre 45 y 50 mil pesos al mes el tratamiento. Y el imatinib más o menos como unos 7,500 pesos al mes para los pacientes que tienen un seguro de gastos médicos. Sin embargo, estos medicamentos los tienen las instituciones de salud, hablándose de IMSS, ISSSTE, ¿sí? Porque son medicamentos, o sea, no es lo mismo una enfermedad que a lo mejor no tiene cura a esta enfermedad, la leucemia mieloide crónica, que prácticamente el paciente regresa a su vida habitual, regresa a ser productivo y probablemente esté curado, no lo sabemos en sí realmente, pero son pacientes que regresan a sus actividades previas a enfermarse. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, doctor, gracias. Doctor, entonces yo sí tengo una. Entonces, doctor, aquí, o sea, en la actualidad y aquí en México, el tratamiento de primera línea es el imatinib. Sí, le puedes dar tú incluso el dasatinib o el nilotinib, todo depende de lo que tengas disponible. La mayoría de las instituciones de salud, generalmente lo que tenemos y lo que contamos
es con el imatinib por los costos. Entonces sí tenemos dasatinib o nilotinib, pero generalmente se usa para aquellos pacientes que no toleran el imatinib o que tienen alguna situación en particular específica, ¿no? Entonces, el imatinib, digamos que en los países de tercer mundo sigue siendo la opción número 1. Aunque te vuelvo a decir, también contamos con los otros, ¿sí? Y hay otras cosas más específicas o de detalles que no estoy comentando que podríamos escoger entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, vean, aquí en eventos adversos notables vemos como el nilotinib suele provocar en algunos casos alteraciones en el intervalo QT, en el electrocardiograma. O sea, que puede ser que los pacientes que tengan alguna arritmia no sean candidatos a este medicamento y se prefiera el dasatinib, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no?, de esto que les estoy platicando. ¿Ok? Sí, Bueno, doctor, muchas gracias. este es un poquito nada más de lo que pasó con la estructura del STI 571, que fue el medicamento que después se llamó imatinib y que se unía aquí a la proteína BCR-ABL para que al unirse no provocara una fosforilación o activación de la célula y ésta muriera. O sea, susceptible a la muerte celular programada o apoptosis. Digo, esta diapositiva es muy interesante para mí, para en particular, pero realmente no tiene mucho caso para ustedes, ¿no? O sea, realmente la respuesta al tratamiento, en la mayoría de lo platicamos en las leucemias, era buscar una respuesta hematológica completa. En estos pacientes, al igual que en las leucemias agudas, que tenían una alteración en los glóbulos, lo importante es que regresemos a la normalidad. ¿Sí? Estamos hablando de que la cuenta de leucocitos se normalice, la cuenta de plaquetas sea de 100,000 o más, que no haya blastos en sangre periférico y no tenga ningún tipo de síntomas ni esplenomegalia. Importante, esta famosa esplenomegalia que yo les comenté, pues no se opera, ¿sí? Imagínense que es una esplenomegalia que llega hasta la pelvis, pues todo eso desaparece, ¿sí? Y al poco tiempo, digamos 2, 3 meses de iniciar el tratamiento, prácticamente al paciente ya no se le detecta el vaso, increíblemente. ¿Ok? Bien, con esto terminamos. Doctor, pero una ¿Sí? pregunta, ¿por qué entonces el vaso no se, o sea, no se le brinda tratamiento quirúrgico? Pues el vaso está así, porque ¿por qué crees que el vaso está gigante en una leucemia mieloide crónica? Por la cantidad de leucocitos. Claro, o sea, está comiéndose esos leucocitos en exceso, tratando de ayudar al cuerpo y entonces crece, crece y crece. Al diagnosticar la enfermedad e iniciar el tratamiento, los leucocitos, las células empiezan a morir porque por su proceso normal de apoptosis, el tiempo que tienen que vivir. Y entonces, poco a poco, esa cantidad tan alta de leucocitos, pues se van muriendo y ya no se van produciendo más leucocitos anómalos, porque ya le estás dando el medicamento para evitar eso. Entonces el vaso empieza a descongestionarse y poco a poco regresa a su tamaño habitual. Entonces no vas a operar algo que seguramente si te operas es una mala praxis y el paciente pueda tener alguna complicación por la decisión quirúrgica que tú tomaste, a menos que el paciente tenga al diagnóstico severas complicaciones por el vaso grande, ¿no? Hay pacientes que tienen dolor intenso
y a punto de la rotura del vaso. Hay pacientes que pueden romperse el vaso y morir por un sangrado. Entonces ahí podría ser, dependiendo del lugar en donde esté el paciente y las características del hospital, que o pueda operarse o se le pueda dar radiación al vaso. No es el tratamiento, estamos tratando una complicación por tener el vaso grande. Muchas gracias, doctor. Ok. Y con respecto a esta otra enfermedad, la leucemia linfática o linfocítica crónica, es muy diferente a lo que hemos hablado ahorita. Aquí igual, esta enfermedad es como que la representante de los padecimientos linfoproliferativos crónicos. Hay varios, hay de la serie B, de la serie T o del natural killer. Claro, en porcentaje, la mayoría, casi el 90% de los trastornos linfoproliferativos son de serie B. Entonces, muy pocos van a ser T o NK. La leucemia linfocítica crónica es un síndrome linfoproliferativo caracterizado por la acumulación, ya lo habíamos dicho, problemas crónicos, acumulación progresiva de células, la mayoría de las veces células B, que no, o sea, que son algo incompetentes, aunque son de aspecto maduro, o sea, no se ven inmaduras. Por eso no son blastos en la sangre, en la médula y en los órganos linfáticos. Si están acumulados en los órganos linfoides, ustedes saben cuáles son los órganos linfoides. En este caso, los ganglios, el vaso, predominantemente. O sea, que es un paciente que va a tener ganglios palpables muchas veces en prácticamente todo el cuerpo. Eso es un dato clínico interesante. Vean este dato también. Si bien hace rato dijimos que desde el punto de vista epidemiológico, la leucemia mieloide crónica es de 5-1 con respecto a una LLC. Vean esto que dice acá. La leucemia linfocítica crónica es la leucemia más común en el mundo occidental, ¿sí? Con una incidencia más o menos de estos casos por año, pero es la menos frecuente en México y en la mayoría de los países latinos. O sea, generalmente en Europa, en el norte de Europa, en Rusia, en los países escandinavos, la mayoría, o sea, la principal leucemia crónica es la LLC. Muy probablemente porque en la mayoría de estas zonas, la edad, el promedio de vida es mucho más alto que en los países latinos, en Asia, en África. Entonces, vean, la mediana de edad al diagnóstico es de 72 años. O sea, son gente muy grande en donde se diagnostica esta enfermedad. Yo he tenido una paciente de hace 95 años con esta enfermedad. Y aquí también el riesgo para familiares de primer grado se eleva mucho a diferencia de otras enfermedades. O sea que si algún abuelo o abuela tuvo leucemia linfocítica crónica, hay que estar pendientes a cierta edad de hacerse sus chequeos porque probablemente hay un riesgo de tener este tipo de enfermedad. Entonces, esto nos ayuda mucho a identificar en el examen qué tipo de leucemia, de qué tipo de leucemia estamos hablando. Acuérdense que les dije primero, ¿es una leucemia aguda o es una leucemia crónica? Es el primer punto. Y si es una leucemia crónica, ¿cuál es? ¿LGC o LLC? Si es más joven, probablemente sea una LGC.
Si es más viejito, probablemente sea una LLS. Entonces, eso es importante que ustedes se den cuenta desde ahorita. Igual, como en el caso de la LGC, solamente 5 a 10% de los pacientes tienen sintomatología. La mayoría de los diagnósticos se hacen en sus visitas, en sus estudios anuales que se hacen la mayoría de estas personas, se detecta la presencia de la leucocitosis y se le da un seguimiento. Muchas veces se detecta en pacientes que están en asilos, ¿sí? No necesariamente abandonados, ¿no? Hay mucha gente que está en asilos porque prefiere estar allá y estar con otras personas de su misma edad y haciendo actividades y no en su casa, donde a veces los abuelos o está uno abuelo nada más o una abuela y todos se van a trabajar, todos se van a la escuela y se quedan solos. Muchas veces se van de manera, se dice, de manera voluntaria a los asilos y muchas veces los fines de semana pasan con sus familias. Entonces, cuando se hacen estudios de los pacientes en esos lugares, se detecta esta presentación. Esa es la manera habitual como se presenta en Europa, por ejemplo. Ya habíamos comentado que la mayoría de estos pacientes van a tener ganglios, o sea, adenopatías. Las localizaciones más frecuentes son cervicales, supraclaviculares, axilares, o sea, en la parte superior del diafragma. La esplenomegalia y la hepatomegalia se pueden presentar, no son la esplenomegalia no es tan común como la leucemia mieloide crónica, pero más o menos se puede presentar en cada 4 de 10 pacientes. Y aquí un poquito más la hepatomegalia. Puede haber compromiso de la piel y muchas veces una presentación de esta enfermedad que ya vimos en la primera parte, la anemia hemolítica o la púrpura, pueden ser el inicio o la manera de presentar una leucemia linfocítica crónica. Si tenemos un paciente de 70 a 80 años que de manera fortuita presenta una anemia hemolítica o una púrpura, hay que descartar que no vaya a tener una leucemia linfocítica crónica. En el laboratorio vamos a ver que la mayoría de los pacientes van a tener, vean, este es el diagnóstico. Usualmente más de 5,000 linfocitos en la sangre periférica. Esto es lo que se pide comúnmente para el diagnóstico de la LLC. O sea, el paciente puede tener 15,000 leucocitos, pero tiene que ser más de 5,000 linfocitos. Porque los linfocitos, lo normal es entre 2,000, 1,500 a 4,000. Entonces, desde que tenga arriba de 5,000 constantemente, se puede diagnosticar la enfermedad. Habitualmente más de 20,000 linfocitos. Linfocitos. La anemia hemolítica y la púrpura pueden aparecer en cualquier estadio. Frotis, vamos a ver el exceso de los linfocitos, pero van a ser linfocitos de aspecto maduro, o sea, no van a ser blastos. Y hay algunas alteraciones citogenéticas que no son específicas de la LLC, pero nos pueden ayudar a definir a quién les va a ir peor y a quién les puede ir mejor. Esta enfermedad, de manera característica, estos dos científicos, hematólogos, Ray y Binet, hicieron en los 80s un estadiaje para definir más o menos al diagnóstico del paciente cuál sería su supervivencia global en base pues a muchos casos que se presentaron y finalmente hicieron dos clasificaciones, la clasificación de Ray y la clasificación de Binet. Vean cómo la clasificación de Ray 0, donde el riesgo es bajo, el paciente solo tiene linfocitosis en la sangre periférica. Es
exclusivamente, no tiene ganglios, no tiene crecimiento del vaso, no tiene crecimiento del hígado y su biometría hemática lo único que tiene es leucocitosis con linfocitosis, sin grandes cambios. Vean, la supervivencia global de este paciente va a ser de más de 10 años en este estadio. Y si vemos el Binet A, con también riesgo bajo, el Binet lo único que hizo fue buscar áreas ganglionares afectadas, menos de 3 áreas ganglionares afectadas. Y vean la sobrevida de 12 años. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros diagnosticamos a una abuelita de 70 años con LLC, le hacemos sus estudios de sangre, la checamos clínicamente y vemos, la catalogamos como un RAI 0 o un Binet A, esa paciente va a vivir más de 10 años muy probablemente. Y si tiene 70, pues va a llegar a 80 o más. Se puede morir de cualquier otra cosa. A esa edad se puede morir de un infarto, se puede caer y fracturar la cadera y morirse por otra cosa. En fin, entonces, probablemente a estos pacientes yo no les dé tratamiento. ¿Para qué? Si por su clasificación vivan muchos años, el que yo les dé quimioterapia a los 70 años, pues creo que no va a ser lo mejor que yo pueda darle al paciente. Pero ¿qué creen que sí les tengo que dar? Los tengo que educar, ¿sí? Primero, hacer que me crean porque ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que puede pasar cuando llega una abuelita y su familiar o sus familiares y les dices que tiene una leucemia y les dices que no le vas a dar tratamiento? Pues obviamente van a preguntar por qué no quieren tratar la enfermedad. Ajá. Van a decir, bueno, y este doctor está loco, ¿no? Me está diciendo que tiene leucemia y no van a tratar a mi enfermo. O sea, claro, porque así como ustedes están conociendo estas enfermedades, pues menos la gente que está afuera, que no tiene nada que ver con medicina, pues cuando escuchan leucemia, piensan en lo peor, en lo que ustedes ya saben que es la leucemia aguda. Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es explicarle a la familia y al paciente que hay varios tipos de leucemias. Hay leucemias agudas y leucemias crónicas. Que la mayoría de la gente lo que conocen en la calle es de la leucemia aguda, pero lo que tiene esta paciente es una leucemia crónica y que por sus cuestiones clínicas y de laboratorio no requiere ningún tratamiento, que requiere una vigilancia estrecha para que en el momento que haya algún cambio, probablemente entonces ahí sí darle un tratamiento. Porque cualquier tratamiento que tú le quieras dar, pues va a tener que ser algún tratamiento fuerte que incluya quimioterapia y el paciente es un paciente añoso y muchas veces van a ser pacientes ya con otras enfermedades, ¿no? Hipertensión, diabetes, qué sé yo, otras. Entonces, no son pacientes a lo que yo llamo o llamamos en hematología fit, ¿no? Son pacientes no fit. Y entonces se complica la situación. Vean cómo al revés, cuando tú estadías por medio del RAI un 3 o 4, o sea que un riesgo alto, es aquel paciente que va a tener en la sangre, pues obviamente, un montón de leucocitos con muchos linfocitos, más de 5,000, y además va a tener visitopenia, o sea, va a tener anemia y trombocitopenia. Vean cómo baja la supervivencia global a menos de 4 años. Y el Binet C es lo mismo, igual, perdón, muchos ganglios y además la visitopenia, anemia y trombocitopenia. Estos pacientes que van a vivir menos, a estos pacientes hay que darles tratamiento porque si los dejamos, los ganglios van a seguir creciendo y van a provocar problemas clínicos probablemente más graves. Hay que darles quimioterapia. ¿Sí? Entonces, el tratamiento va a depender del estadiaje del RAI y Binet de nuestro paciente.
Esto es lo mismo, más o menos. Esto es muy importante en esta enfermedad. Esta es la radiación de Ray. Y además, hay algunos factores clínicos que si los tiene el paciente al inicio, pues son de mal pronóstico. Mientras más viejitos estén, pues más problemas. El estadiaje, mientras más alto, o sea, el 3 o 4 de rayo o el Binet C, mal estado general, el sexo masculino, algunos parámetros de laboratorio. Algunas cosas nos van a decir que a ese paciente le va a ir peor. Y entonces hay que explicarles la situación del paciente para que no, más que nada, para que tenga el conocimiento de por qué estamos iniciando un tratamiento específico para él. Y aquí te lo dice claramente, cuáles son las indicaciones para iniciar el tratamiento en un paciente con esta enfermedad. Evidentemente que haya, o sea, que haya una progresión de la enfermedad, o sea, más linfocitos, para que se estén duplicando, triplicando las cantidades de leucocitos y linfocitos, que el vaso esté creciendo, que los ganglios estén creciendo, lo de la linfocitosis progresiva que les acabo de decir, que el paciente tenga una anemia hemolítica o una púrpura y que el paciente se esté consumiendo. Todo esto nos indicaría que al paciente hay que darle un tratamiento rápido. Y bien, hace igual unos 20 años, tal vez esta era la enfermedad en donde la medicina, a diferencia de la otra, de la LGC, que había avanzado un montón, esta no. Esta estaba como que abandonada. ¿Y por qué creen que a esta enfermedad no le habían hecho mucho caso? ¿Quién puede decirme? ¿Quién tiene una idea de eso? Porque se da mayormente en ancianos y creo que Exacto, no le dan exacto, importancia. exacto. Como se daba en gente grande, en viejitos, y decían, bueno, ya vivió, no los toquen, déjalos. Están frágiles, cualquier cosa que le dé se van a morir. Así fue. Pero con el paso de los años, la gente vive más, ¿sí? Sobre todo en los países de primer mundo que tienen todo, la gente vive más. Y si un paciente se diagnosticaba a los 70 iba a vivir 90, son 20 años más. ¿Por qué le estás bloqueando la posibilidad de vivir eso? Entonces, en los últimos 10 años realmente esta patología ha evolucionado, ha brincado a muchas otras y actualmente tiene una cantidad de medicamentos impresionantes, sobre todo para pacientes específicamente no fit, o sea, tratamientos para pacientes que están en buena forma y tratamientos para quienes no lo están. Y entonces su sobrevida, pues ser prácticamente la que tenía o que le debía haber tocado, ¿no? Independientemente de que le haya dado el cáncer. Normalmente el paciente se trataba con un medicamento que se llama clorambutil porque es una quimioterapia suave y tomada, o sea, son tabletas. Y se combinaba con la prednisona. La prednisona, que es un esteroide que ustedes ya lo vieron, que se utiliza en las anemias hemolíticas y en las púrpuras. Esa combinación todavía hoy en día se sigue utilizando para pacientes muy añosos, ¿sí? Y se han probado muchos otros medicamentos. Por ejemplo, la fludarabina apareció más o menos en los 90s y es el tratamiento de elección para pacientes que están fit, para pacientes que pueden recibir quimioterapia intravenosa, que no están tan grandes, que pueden tolerar este medicamento que se llama fludarabina. Este combinado con esteroides, con la dexametasona, con la prednisona y algún anticuerpo monoclonal, es el tratamiento de elección, sobre todo para pacientes que están en buena forma. Aquí combinado con anticuerpo monoclonal, que el que más se utiliza es el rituximab, que es un anti-CD20, que es un marcador que tienen los linfocitos, ¿sí? Pero
como la mayoría de esos pacientes son añosos y tienen muchas enfermedades, o sea que no son fit, aparecieron otros medicamentos que se pueden utilizar en estos pacientes, entre ellos los mismos anticuerpos monoclonales, como el rituximab, como el obinutuzumab, combinado con algunos inhibidores de tirosina quinasa, que son similares a los que vimos en el DGC, pero no son lo mismo, en donde tenemos al ibrutinib como el principal medicamento que se puede utilizar con ellos. Más o menos esto es lo mismo que les acabo de comentar. Y hay otros medicamentos que tenemos el venetoclax, que no está acá, se llama Venclexta. Es un medicamento que actúa sobre lo que es una alteración que hay en el cromosoma 17, que esa alteración se presenta comúnmente en ese tipo de pacientes del LS, sobre todo a los que le va peor. Y ahí en ese cromosoma se encuentra una molécula que se llama el BCL6, que mide lo que es, o tiene algo que ver con la apoptosis de la célula. Entonces, estos pacientes que presentan la alteración en el cromosoma 17 tienen impedida la apoptosis. Entonces la célula no muere y por eso viven en exceso las células de leucemia. Entonces este medicamento que se llama venetoclax inhibe o destruye esa situación actuando sobre esta molécula BCL2, perdón, y provoca que la célula muera, lo normal, lo que debería vivir. Al hablar de morir no es porque muera, es porque va a morir normal, en su tiempo normal. O sea, regresa la apoptosis a su normalidad. Entonces, ese medicamento Venclexta es lo más nuevo. Digo, probablemente estén saliendo otras cosas, pero es un tratamiento que se le da a los pacientes, sobre todo a los pacientes no fit. Yo recientemente, bueno, no, el año pasado le di tratamiento a una paciente de 85 años con este medicamento combinado con un anticuerpo monoclonal. Utilicé que está acá, obinutuzumab. El tratamiento mensual de la paciente era de 200,000 pesos. Lo llevó por 6 meses. Estamos hablando que todo el tratamiento le costó 1,200,000 pesos. Pero la paciente regresó a la normalidad, o sea, se le quitaron todos los ganglios, se empezó a sentir bien y muy contenta la paciente a sus 85 años, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa ahora en el espectro de esta enfermedad. Hablamos de 2 enfermedades, leucemias crónicas, que como ven, tienen totalmente otra visión en cuanto a la sobrevida, ¿sí? Y en cuanto a los tratamientos especiales que hay. Les vuelvo a repetir, es importante que ustedes revisen en sus libros, en su bibliografía, estos temas para que queden fijos y cualquier duda que tengan, lo podamos ver el próximo martes. ¿Ok? Muy bien, chicos. Terminamos en tiempo. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor.